Bienvenido a una reflexión en medio de las marchas del día de hoy, 1 de mayo, para apoyar la consulta popular. Más tarde seguramente se dirigirá a las personas de la plaza el presidente Gustavo Petro, pero mientras tanto voy a reflexionar sobre lo que vi. Estuve caminando un par de horas desde el Parque Nacional hacia el centro y luego de regreso observando los grupos, las personas, el entusiasmo, la convicción de que es importante en este momento apoyar el primer gran cambio que está comenzando en Colombia para superar la vida política que nos impusieron primero dos partidos, liberal y conservador, que se caracterizaron por su violencia, por su enfrentamiento continuo, al punto que llegaron a engañarnos, que les diéramos 16 años para que se turnaran el poder y así se calmara su violencia. No se calmó su violencia, no supieron qué hacer con la violencia que habían desatado durante décadas y se convirtieron en partidos llenos de pequeños grupos buscando poder para apoderarse del presupuesto y de los cargos públicos. Dicen algunos de los que han pertenecido a gobiernos pasados que siempre ha sido destacable la democracia y la economía colombiana. Si la economía colombiana hubiera sido tan exitosa, no tendríamos la desigualdad que recibió este gobierno, no tendríamos las desigualdades en educación si fuera tan exitosa. Una economía, ese semidios con el que hablan, ¿no? Esa casi religiosidad con la que se refieren a la economía, a la cual hay que sacrificarle como los dioses primitivos, ¿no? Hay que hacer sacrificios. La pobreza es un sacrificio para que la economía prospere. El hambre es un sacrificio para que la economía prospere. El desempleo es un sacrificio para que la economía prospere. Nos han querido enseñar la economía como si fuera un diosesillo al cual hay que cuidar. No importa que la inmensa mayoría del pueblo no se eduque, no tenga salud, no tenga carreteras, no tenga créditos en el campo, no tenga empleo, pero que esa economía esté sana y tranquila, como los dioses de las mitologías, que esté tranquilo ese dios. Entonces observé ese entusiasmo, ese gusto, esas marchas. Obviamente yo caminaba más rápido que todos los grupos porque ellos van a un ritmo pausado, conversando entre ellos, los diferentes sindicatos, los diferentes grupos que apoyan a diferentes organizaciones. Se ve alegría, no se ve rabia, no se ve violencia, por supuesto. Se ve un ambiente de convicción, de sentido, de esperanza que debe ser la semilla sobre la cual se construya un nuevo país. Una democracia
que beneficie a todos, no regalando, dando oportunidades, porque todos los que estamos en Colombia, exceptuando los que tienen alguna enfermedad o discapacidad que necesitan del Estado, pero la inmensa mayoría de los colombianos necesitamos desde muy temprano en nuestra vida educación, protección de la salud para cuando nos enfermamos, capacitación cuando estamos trabajando, empleo para tener vacaciones, prestaciones, etc. Porque esto es lo que hoy, en medio de ese colorido, y créame que unas marchas como estas, las que vi el tiempo que estuve, no serían lo mismo sin esa música, esos tambores, esas canciones de diferentes regiones del país, con instrumentos muy variados. No sería lo mismo, la música es esencial aún en un día como estos para adornar, para impulsar, para decorar estas manifestaciones del pueblo colombiano por una vida digna, porque esa es la palabra, digna, y quien no la entienda tiene que ir a estudiarla y ejercerla, sobre todo con las personas que dirige. He sido profesor más de 30 años y cuando empecé tenía alumnos médicos que orgullosamente decían que eran pensionados. Orgullosamente decían que habían tenido 1 o 2 empleos, que se estilaba mucho entre los médicos, en un hospital público, en el Seguro Social, o en una caja de compensación, o en las Fuerzas Armadas. Y hablaban con orgullo del tiempo que habían estado sirviendo a esas entidades y tenían sus vacaciones, sus pensiones. Algunos de ellos habían tenido problemas de salud y habían sido atendidos por la seguridad social que tenían. Pero eran privilegiados, era un segmento de la población. Usted sabe, el Seguro Social jamás llegó a cubrir más allá del 20% de la población que debía haber protegido, y creo que estoy exagerando un poco. Y conforme pasaban los años, mis alumnos cada vez expresaban su angustia de no tener empleo. Pasaron muy rápido a prestación de servicios, entonces ya no tenían vacaciones, no tenían prestaciones. Algún contador asesor les decía, pues cotice con base en el salario mínimo, lo cual significa que el día que se pensione se va a pensionar con el salario mínimo. Tenían que pagar la EPS, el contrato de prestación de servicios. Mire este contrato que me encontré una vez, lo escribí en un papel, mire lo viejito que está el papel, pero lo escribí porque me pareció aterrador. El contrato decía, a un médico especialista, servicio temporal y especializado por labor educativa transitoria y específica en una de las universidades más prestigiosas del país. Ese contrato, al leerlo, quiere decir, no nos conocemos. Tú vienes aquí, dictas una clase, pero si te pasa algo, no nos conocemos. Después los alumnos, desde hace unos 15 años, ya ni lo notan. Ya para ellos es normal no tener derechos laborales, no tener prestaciones, no tener vacaciones. Irse en diciembre a celebrar, a descansar y no saber si en febrero los van a llamar nuevamente. Si esto no es una causa justa, si esto no tiene un sentido humano inmenso, creo que todavía hay muchas personas en Colombia que no entienden lo que es una sociedad justa. Nos veremos en la reflexión sobre las palabras del presidente Petro el día de hoy.
Hasta la próxima.